Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy compartiremos con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. Te recuerdo, amigo mío, que todo el conocimiento relacionado al coaching empresarial lo puedes encontrar en mi página web consultoriaempresarial.com.mx, donde vas a encontrar también mis redes y en ellas decenas de tips de manejo de negocios y así crecer como empresario. Hoy, amigos, vamos a continuar hablando sobre un tema iniciado en programas anteriores desde el punto de vista psicológico. Hoy lo vamos a hablar desde otra perspectiva. Es un tema de valor incalculable para la vida de una persona en cualquier contexto y que puede llegar a afectar profundamente su productividad personal y su vida, ¿no?, en la empresa. Vamos a continuar hablando sobre el manejo del duelo y el cierre de ciclos. Vamos a incluir este tema del cierre de ciclos, pero todo esto ahora conversado desde un punto de vista más ontológico. Ontológico significa estudio del ser, ¿sí? Es decir, más desde este punto de vista de desarrollo del ser. Para ello nos va a acompañar el día de hoy, estimado Agustín Hernández Meijueiro. Él es fundador del Centro Armós en la Ciudad de México y especialista en desarrollo humano. Estimado Agustín, un gusto de saludarte, bienvenido. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación nuevamente. Batallamos un poquito con la entrada, pero ya estamos. Casi media hora. Pero ya Lo estamos aquí. logramos. Es correcto, estamos listos para empezar. Así Este es. tema creo que tiene gran profundidad, mi querido Agus. Me gustaría si nos puedes Sí, compartir un poco sobre tu semblanza para que te conozca nuestra audiencia. Y sí. hablamos un poco del tema de lo que vamos a charlar para que vayan calentando motores nuestra audiencia. Adelante, Agustín. Muy bien, gracias. Yo soy Agustín Hernández. Tengo estudios en administración. Tengo estudios en hotelería, especialidad en administración hotelera. Tengo tengo una maestría en sensibilización educativa con orientación gestal y tengo una especialidad en desarrollo humano. Tengo estudios en biodescodificación, tengo estudios en desarrollo psicosomático clínico humanista con Salomon Selam, es un francés. Y bueno, en programación neurolingüística con la escuela de Bandler, y actualmente he estudiado procesamiento no lineal, que ya es, una vez que se separan Richard Bandler y John Grinder, desarrolla esta técnica Grinder y que la amplía, la lleva a la expansión Raúl Platas en México y se está expandiendo a Sudamérica, a Europa, a través de España, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, etcétera. Entonces, estas metodologías técnicas ayudan al inconsciente a estar en el aquí y el ahora, y si es necesario obtener salud a través de estas técnicas, es lo que generalmente buscamos. Hoy vamos a ver el tema, el duelo y el cierre de ciclos. La importancia del duelo, la importancia del cierre de ciclos es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros iniciamos un negocio o terminamos un negocio, muchas veces hay un momento en que hay personas que se activan muy rápido, pero hay personas que no. Entonces, estas personas que no pueden activarse o estas personas que se activan, queda ahí una herida y es importante sanar esa herida. Por, por muy machín que seamos, por muy buenos que seamos, las heridas ahí están. Pero sí es importante hacer un duelo. Ahora con la pandemia, hubo personas que tuvieron duelos, muertes, y que no hicieron duelos. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que les entregaban las cenizas, no hubo tiempo de atravesar el duelo de una forma tradicional, que uno va a las misas o a los ritos religiosos. Mucha gente sí lo hizo, pero
en muchos casos ya no entregaban el cuerpo y muchas veces esas despedidas quedan pendientes. Y ¿cómo está afectando esto en nuestros negocios? Al no haber un cierre, al no haber una despedida, muchas veces hay tristeza y es inconsciente. No nos damos cuenta, ese es el tema. Así y esto afecta nuestra productividad, ¿es correcto? Por supuesto, afecta la productividad, afecta, pues que tengo algo que no sé qué es, que me está afectando, ¿no? Buenísimo, estimado Agus, tenemos que ir a mensaje de nuestros patrocinadores, pero le dejamos esta probadita de lo que vamos a charlar el día de hoy, estimado Agustín. Vamos a patrocinadores. Gracias. Y regresamos para desarrollar el tema. Adelante, por favor. Gracias. Si el valor de tu operación inmobiliaria se basa fundamentalmente en una ejecución cuidadosamente protegida por un equipo donde el profesionalismo y la integridad en su actuación es el atributo principal que los describe, estarás hablando de profesionales en inmuebles. Malaquia. Si buscas comprar, vender o rentar inmuebles con el acompañamiento de asesores certificados que lleven a buen puerto tu operación, llama al 55 35 01 86 11 y comprueba el valor de la seguridad en una operación inmobiliaria. Y hablando de preparación de calidad, si quieres que tu hijo o hija crezca en un ambiente privilegiado y rodeado de un equipo comprometido con el óptimo desarrollo de la niñez, te invito a que conozcas a Grupo YAN. Grupo YAN en la Ciudad de México es una institución educativa con plataforma digital preocupada por desarrollar las bases de un futuro exitoso para niños y niñas, ofreciendo permanentemente un trabajo cotidiano de alta calidad, un ambiente seguro, una atmósfera lúdica y efectiva que favorezca en sus alumnos las competencias que el mundo de hoy exige. Podrás encontrarlos en su página web y en sus redes como grupoyan.mx. Pregunta por los esquemas más convenientes para tus hijos y conoce a profundidad su exitosa línea educativa. grupoyan.mx. Uno de los grandes retos que las empresas tienen que enfrentar para lograr la colaboración de calidad de su equipo es la gestión del cambio. El cambio es una condición que puede enfrentarse al temor y a una alta resistencia que solo mediante el conocimiento se podrá vencer. Consultoría Insight Humano y Organizacional se encarga de este asunto en tu empresa mediante acompañamiento psicológico individual y organizacional, mediante la creación de experiencias innovadoras de aprendizaje para tu equipo y favoreciendo el desarrollo de su talento. Inicia este proceso de cambio organizacional contactándolos en Facebook como Consultoría Insight Humano y Organizacional. Listo amigos, estamos de regreso en este programa platicando hoy sobre el tema del duelo y el cierre de ciclos. Esto desde el punto de vista ontológico, y está con nosotros Agustín Hernández Meijueiro de Centro Armos, quien nos va a platicar sobre esta circunstancia que, como compartíamos en el bloque anterior, se trata de una condición que puede llegar a afectar profundamente la productividad de una persona. Esa tristeza que puede generar, como nos comentaba Agustín, que sucedió en el tema del COVID, ¿no? De que muchas veces no hubo oportunidad de despedirse de una persona, este tipo de circunstancias, como otros cambios, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con la muerte, sino también con cambios importantes, es decir, con pérdida del trabajo, pérdida de la juventud, pérdida de la fuerza, pérdida de la pareja, ¿no? Después de tanto tiempo que puede uno compartir con una pareja, esto puede llegar a minar y a paralizar profundamente a una persona. Y esto es justamente de lo que hoy vamos a hablar. Ciertamente, estimado Agus, platícanos qué podemos hacer. Como abogado del diablo te digo, si estoy metido en cualquiera de estas situaciones y no puedo avanzar, siento que no tengo la capacidad para avanzar, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero que nada es reconocer qué me está pasando. Además de esas pérdidas que tú mencionaste, hay pérdidas de amigos, hay pérdidas de mascotas, de casas, de herencias, de trabajo, como decías, y también hasta de casa. El cambio de casa es una pérdida. ¿Qué es una pérdida? Bueno, aquello que me interesa, ¿no? Aquellas cosas que me interesan y que pierdo o que se van, para mí me generan una pérdida. Era nuestro, para nosotros era relevante y hay un corte, hay un límite, hay un hasta aquí.
Y todo eso emocionalmente refleja una pérdida en la persona. Hay pérdidas de humano a humano, que es lo que hemos estado hablando, con lo que comencé a hablar, por ejemplo, en la pandemia, muchas personas perdimos seres queridos, ¿no? O también hay pérdidas de casas, de coches, de dinero, patrimonio, ideologías, pero también hay pérdidas de lo imaginado. Yo deseaba tener ese trabajo, fui al trabajo, me quise contratar y me rechazaron. Eso es una pérdida. Y es un Y, impacto fuerte que puede generar pero, mucha afectación, ¿verdad? pero no lo consideramos como tal, La Alejandro. ilusión, lo que significa tener una ilusión, algo aquí enfrente y de pronto desvanecerse. Sí, y eso puede ser con la pareja, ¿no? Deseo esa mujer o esa persona y de pronto se esfuma, o ya tiene pareja, o ya anda con alguien, y esa imaginación, ese sueño, esa ilusión es una pérdida también. Entonces, hay pérdidas reales, ¿no? De humano, no humano, y hay pérdidas en lo imaginado, ¿no? Y también de lo concreto o de lo deseado, ¿no? Deseaba concreto, tenía un coche, se lo robaron, ya no lo tengo, ¿no? O deseaba aprobar el examen, hago el examen y repruebo, ¿no? También son situaciones eh, de frustración y yo tenía un deseo y hay una frustración. Pero también hay algo importante en el duelo. Siempre que hay una pérdida, hay una ganancia. Y ahora con la pandemia, muchas personas se fueron y dejaron herencias, dejaron dinero, dejaron temas pendientes del IMSS. Y entonces, puedo decir que hay pérdida, ante una pérdida hay una ganancia. Pero también puedo decir que ante una ganancia tengo una pérdida. Por ejemplo, para cambiar de trabajo, tengo una pérdida de un trabajo y tengo una ganancia de otro trabajo. O al revés, me corren, tengo una pérdida, pero luego, gracias a eso, consigo un mejor trabajo. Siempre hay un equilibrio en las fuerzas, pero no lo vemos por el dolor que nos provoca. Eh, el, 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 eh, nosotros tenemos diversas pérdidas y estas pérdidas pueden ser bruscas o pueden ser progresivas. Y brusca es la pérdida la muerte de un familiar, por ejemplo, de una pareja, de alguien. Eso puede ser brusco, pero también puede ser progresivo. Hay personas que tienen una enfermedad terminal y vemos cómo se va minando la persona, cómo se va acabando, cómo se le va acabando la energía, como si fuera un volumen, hay una pérdida progresiva. Se va apagando. Se va apagando la persona. Estas pérdidas también se experimenta mucho dolor. Para estos casos donde es como un volumen, las personas dicen, ay, ya se fue, su alma descansó, pero muchas veces también está diciendo, y mi alma también, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la atención, muchas veces la persona que está cuidando a alguien se va antes que la persona a la que están cuidando por el desgaste que trae, ¿no? Entonces, puede ser esta una pérdida brusca y esta una pérdida progresiva. Y a un tercero puede provocar un alivio, pero también puede provocar mucho dolor por la pérdida brusca. Y siempre hay dolor, hay gente que siente muchísimo dolor, y además es importante destacar que cada quien siente diferente. Y ese dolor lo puedo sentir muy diferente a como lo podría sentir tú, a como lo podría sentir el productor, a como lo podría sentir cualquier otra persona. Podemos sentir la pérdida del empleo de una forma, algunos lo pierden y se desvaloricen y les sucede algo físico, algo muscular, se lastiman el pie, la columna, y hay personas que lo reflejan en el hígado, ¿no? ¿Por qué? Porque no voy a tener el almacén, no voy a tener el alimento necesario y tengo un problema a nivel hepático, ¿no? Entonces, estas
pérdidas pueden reflejarse de diversas formas dependiendo cómo lo sienta la persona. Incluso hay cosas que pueden ser irreparables, ¿no? Pero hay situaciones o cosas que pueden ser reparables. Por ejemplo, perder la confianza para muchos es irreparable, pero para otros una persona puede dar una segunda oportunidad. O que alguien desconfíe de ti, tú dices, no vuelvo a tener contacto con esta persona que no confía en mí, ¿no? Yo estoy siendo honesto y esta persona no está confiando en mí. También ahí hay una pérdida importante. Y estas pérdidas es muy importante que se pueden vivir solos o se pueden vivir acompañados. Cuando se viven solos, es que a veces estas pérdidas, aunque estemos acompañados, las vivimos como si estuviéramos solos. Y ese sí es un gran problema. Porque las leyes de Hammer, la segunda ley de Hammer, establece que cuando se vive algo en soledad, que no se habla, que no se expresa, que no se dice, cuando hay un shock emocional vivido en soledad, que no se habla, que no se dice, aunque estés acompañado, muchas veces preferimos callarlo, preferimos no decirlo, no quiero exponer a la familia, no quiero preocuparlos, no quiero generar angustia, yo soy muy fuerte, y lo que estoy generando ahí en el fondo es que mi sistema de defensas genere un estrés, porque yo tengo ese estrés, y lo que genera, para que no te mueras del estrés por toda la adrenalina que está corriendo en el cuerpo y que me pueda envenenar, genero un síntoma. Entonces la persona se deja de preocupar por el estrés y bueno, pues se enfoca ya en el síntoma. La persona, por ejemplo, que se cae su hijo del columpio y se pega en la cabeza, la mamá puede estar muy ocupada o preocupada por el golpe de su hijo en la cabeza, y si es derecha le puede generar una pequeña bolita en el seno, porque el seno materna, el seno cuida, el seno protege, y lo que quiero es proteger, ¿no?, a mi hijo. Y al estar este síntoma, si el hijo se recupera inmediatamente, no pasa de una bolita, pero si el hijo persiste y tiene fractura de cráneo y tiene una serie de cosas, la mamá va a llevar a un estrés en donde el síntoma le va a decir, lo que tú quieres es maternar, cuidar, proteger al hijo, ¿no? Y entonces se puede hacer un cambio. Y más si no se habla, y más si no se dice nada, y más si no se expresa. Por eso es muy importante expresar todo el dolor que sentimos, no negarlo, reconocerlo y expresarlo. También a veces creemos que las pérdidas son únicas, ¿no? O que yo soy el único que las sufre. Y no, lo podemos sufrir varios y podemos sentir el dolor varios, pero a veces se silencia, no se dice, no se expresa. Entonces, Agus, es importante. en este sentido, perdón que te interrumpa, en este sentido quisiera apuntalar a nuestra audiencia que la recomendación que estamos haciendo y que estás haciendo, que nos estás compartiendo, es que en definitiva cuando estamos en un proceso de esta naturaleza, siempre es lo correcto, es compartirlo, es expresarlo, es platicarlo. Sí. No necesariamente tiene que ser, ¿verdad?, con la persona con la que vives o con el hermano, con el padre. O sea, puede ser, son opciones, son buenos receptores y finalmente funciona. También es recomendable, yo siempre les he recomendado, buscar una terapia psicológica con un especialista que te ayude a sacar todo eso, ¿no? Es decir, vamos a abrir la llave para que todo eso salga. El especialista tiene la gran ventaja de que no se va a involucrar emocionalmente, porque no es su trabajo involucrarse emocionalmente, cuando esto pudiera suceder que en la familia, en los amigos, sí pase, ¿verdad? Entonces ahí hay un ruido y hay una interferencia porque tenemos un conflicto de interés. ¿Soy tu consejero o soy tu amigo? ¿Y en calidad de qué te voy a ayudar? Entonces, cuando hay un especialista, te ayuda a sacar como una llave que se abre toda esa podredumbre, ¿verdad? Correcto. Y entonces ahora sí ya puedes
conversar de este tema con más serenidad con tus seres queridos para tampoco no comprometerlos. Y no sé si tú estarías de acuerdo con esto que yo comento. Por supuesto, es básico, fundamental tener un proceso terapéutico. Y yo diría que todos lo tuvieran. ¿Por qué? Porque estaba viendo un meme de una persona que decía, perdono a mi marido, una mujer, perdono a mi marido, yo también tengo mis defectos, yo también no sé qué. Y del otro lado del meme estaba persona que no fue a terapia, rata inmunda de 2 patas, no sé qué tantas cosas, ¿no? Exactamente, te odio más que nunca. Claro. Responsabilizamos al otro y no me responsabilizo que todo lo que surge alrededor mío surge desde mi yo, desde mi persona. Entonces, sí es importante estar en terapia o me victimizo, ¿no? No, y sufro, no, a mí me pasó cuando tuve una pérdida importante en mi relación. Yo me victimicé y responsabilicé a la otra persona en vez de asumir yo mi propia responsabilidad. Es fundamental, obviamente empecé a ir a terapia y me di cuenta y cambié el rumbo. Es básico y fundamental lo que tú estás sugiriendo. Y además me puede ayudar a conseguir un mejor trabajo, a conseguir un mejor empleo, a ser emprendedor, me puede motivar a hacer muchas cosas que he dejado de hacer o que dejé de hacer o porque no podía o porque no quería o porque no lo veía antes, ¿no? O sea, puede cambiar todo mi paradigma a partir de este momento, del momento en que cambio las cosas, de que veo las cosas desde otro punto de vista. Si tú me lo permites, me gustaría apuntalar algo, ¿no? Creo que los seres queridos y las amistades tendrán siempre la buena voluntad de acompañarnos, pero en un proceso de este tipo, pero tienen un límite, porque no son los especialistas e inclusive pueden llegar a toparse con situaciones de mucha frustración, porque no pueden ayudar y darle las herramientas ni los conocimientos técnicos de cómo sacar adelante, es decir, cómo encauzar todo ese torrente de emociones que está experimentando una persona en depresión, en tristeza, en angustia, ¿no? Entonces es ahí en donde yo quisiera invitar a nuestra audiencia a que tengamos conciencia de entender que ese límite que puede llegar a tener nuestro ser querido no es una decisión de dejar de ayudarte, sino más bien como su nombre lo dice, un borde en el cual ya no encuentran esas herramientas por no ser las especialistas. Y es ahí en donde viene, sin duda, ¿no?, el valor de una terapia psicológica, que siempre hay muchas modalidades, no necesariamente de costo, hay grupos que te ayudan a sacar toda esa podredumbre, a todo ese dolor, ¿verdad?, sacarlo, y entonces ahora sí ya poder conectar con una mayor eficiencia, estimado Agus, con tus seres queridos. Tenemos que ir a nuestros mensajes de patrocinadores, pero regresamos para hablar sobre el tema del cierre de ciclos, que queremos y también mencionar este tema, si te parece bien, estimado Agus. Sí, claro que sí. Listo, vamos a patrocinadores y regresamos en unos minutos. Adelante. Las sorpresas son agradables cuando se trata de celebrar, pero no cuando se trata de cubrir una contingencia. Prevenir es la acción que garantiza la paz mental y la protección de tu patrimonio de riesgos que todos conocemos que sí pueden suceder. Adquiere la póliza de seguro ideal para ti con la asesoría de un experto que te garantice el mejor diagnóstico y el mejor respaldo económico e inicia una vida bien planeada y bien protegida. Contacta a Vicente Martínez, quien por más de 25 años ha asesorado responsable y exitosamente a sus prospectos y clientes, y no permitas que los riesgos inesperados te sorprendan. Marca el 55 22 57 33 94 y duerme tranquilo al saber que cuentas con una póliza de seguro. Ahora que tu negocio requiere del uso de recursos estratégicos para seguir creciendo, es el momento de trabajar con ellos a todo su potencial. Working Zone Querétaro es tu mejor aliado al ofrecerte los espacios inteligentes y las herramientas digitales de más alto potencial, en un entorno enteramente funcional.
Optimiza tu trabajo o estudio al disponer de oficinas, equipo y espacios dedicados, a la justa medida de tus necesidades sin sacrificar presupuestos. Working Zone en Querétaro es un espacio que más que un coworking, es la zona donde el talento, con la magia de tu enfoque profesional y de negocio, se hace realidad. Contáctanos en workingzone.mx y evoluciona tu negocio hoy mismo. Si el valor de tu operación inmobiliaria se basa fundamentalmente en una ejecución cuidadosamente protegida por un equipo donde el profesionalismo y la integridad en su actuación es el atributo principal que los describe, estarás hablando de profesionales en inmuebles. Malaquia. Si buscas comprar, vender o rentar inmuebles con el acompañamiento de asesores certificados que lleven a buen puerto tu operación, llama al 55 35 01 86 11 y comprueba el valor de la seguridad en una operación inmobiliaria. Duelo y cierre de ciclos. Está con nosotros Agustín Hernández Meijueiro de Centro Armós, especialista en desarrollo humano y particularmente ya nos comentó sobre sus credenciales profesionales y de desarrollo humano. Y vamos a continuar, pero no sin antes, si te parece bien, mi querido Agus, nada más voy a hacer mención de algunas participaciones de nuestra audiencia. Claro que sí. Norma Angélica Rosales, saludos desde Mazatlán, excelente mañana, qué interesante el duelo, todos en la vida perdemos algo o alguien y a veces no sabe qué hacer, correcto, estimada Norma. Y Adriana Hernández está esperando ansiosamente nuestro programa y nos comenta que ha tenido pérdidas importantes y bueno, nos manda saludos desde Cuernavaca. Qué bueno. Gracias. Que te interese este tema, estimada Adriana, y con especialistas como buen Agustín vas a poder encontrar muchas respuestas. Pau Molina también dice que es un tema muy interesante y que es un gusto sintonizar nuestro programa todos los jueves. Nos agradece que hablemos de este tema y de lo importante que muchas veces no estamos emocionalmente preparados para enfrentarlo. Es correcto, estimada Pau, por eso estamos hoy desarrollando este tema con Agustín, que tiene todo la experiencia y el conocimiento enfocado al 100% en esta condición. Hablemos de cierre de ciclos, estimado Agus. ¿Cómo conectas el tema de las pérdidas con los ciclos que se quedan abiertos y que podría haber 200 ciclos mentales abiertos, lo cual nos puede llegar a paralizar como una computadora que ya no sabe ni para dónde, ¿verdad? Por tantos ciclos abiertos y nunca cerrados. ¿Cómo lo conectas? Coméntanos un poco. Pues híjole, bueno, antes de eso quiero comentar algo. Estábamos hablando de ir a terapia, ¿o no? A veces la persona que tiene una pérdida, lo único que necesita es que alguien le escuche o que alguien lo acompañe. Y a lo mejor no hablan ni dice una sola palabra, pero el hecho de que esté alguien a un lado, a veces es suficiente. Entonces, seamos prudentes e inteligentes, y si alguien te pide, acompáñame, tú llegas y no dices nada, saludas, y a veces lo mejor es guardar. Y te sientas a un lado. Exacto, y le tomas la mano, y a veces con eso es suficiente. ¿Ok? Bueno, ¿qué es el duelo? El duelo es el dolor, la pérdida, es el proceso de procesos para sobreponerse, en donde están implicadas emociones, tristezas, etc. Una paciente, a la hora que estamos trabajando, me doy cuenta que estaba trabajando los ciclos biológicos memorizados y tenía 30 y tantos años, y entonces le digo, ¿y qué pasó a la mitad de tu vida? No, pues me casé. ¿Y qué pasó antes? No, pues hubo un abuso. ¿Y qué pasó antes? Y me fui así yendo a través de los ciclos, mitades de año. Haz de cuenta, si tienes 35, te vas a la mitad de los años, son 18, más o menos, son 15 y 15 de 30, y 5, 2.5, 17 y medio. ¿Qué pasó a tus 17? Y me fui así hasta los 2 años. Y a los 2 años me dice, entraron a asaltarnos, querían violarme, mi abuela me defiende y muere, la matan, ¿no? Entonces, ahí hay un duelo. Cuando somos pequeños,
bueno, generalmente no tenemos las herramientas para resolver ese tipo de situación. Entonces, imagínate a los 2 años, menos, ¿no? Y luego se repite a los 4 años, tuvo otro suceso, a los 8 años otro suceso, a los 16, a los 32, y a los 32 estábamos trabajando. Y justamente a la hora de retomar el tema, ella se sentía culpable por su abuela, porque había muerto su abuela, por su culpa. En realidad no era su culpa. En realidad era algo que tenía que suceder y punto. La abuela la defendió, pero ella no cerró el ciclo. Obviamente a los 2 años no tenemos las herramientas, pero ya a los 32 sí. Entonces, ya a los 32 puedes ir a terapia, te empiezas, y como tú bien dices, hay 100,000 pensamientos, emociones que quedan abiertas y ciclos que quedan abiertos. Lo mejor, y lo que yo estoy haciendo es una línea del tiempo en mi Excel, y estoy poniendo mi edad, y estoy poniendo lo que viví, lo que viví, lo que viví, lo que viví. Y hay cosas que no recuerdo o que de repente me llegan sucesos que ni recordaba, ¿no? Y que fueron dolorosos. Y que digo, eso no lo tenía anotado, ¿no? Y anotarlo. Y hacer el duelo de esa situación. O sea, sí hay que hacer un duelo, sí hay que hacer. El duelo es dolor, hay un gran dolor, y ese dolor muchas veces no se puede expresar. Es tan intenso que no se puede expresar. Por eso es muy importante que nos demos cuenta y que recorramos nuestra vida, hagamos ese ejercicio. Yo lo que hago año con año, hago un taller de cierre de ciclos y cerramos el ciclo del año. Ya si hay ciclos abiertos en años anteriores, pues podría ayudarles a trabajarlos, pero va a ser importante que la persona tome conciencia de eso. Entonces, recordamos cosas positivas, recordamos cosas negativas que hayamos vivido y recordamos las emociones que vivimos, y el chiste es trabajarlo, tomar conciencia de que sí hubo dolor en ese momento. Ay, pues me cambié. Por ejemplo, me vine a Puebla a vivir y tuve 5 cambios de casa. Y empecé durmiendo en el piso y ya luego en el colchón de inflable y luego, pero para mí esos fueron dolorcitos, o sea, mal que bien, ¿no? Iba progresando, ¿no? Pero había dolores y esos dolores son importantes y son importantes cerrarlos. Ya no hablemos de la muerte de papá o de mamá, que son súper dolorosos, o de un familiar, o de un hijo, un hermano, un tío, son dolorosos. Sin embargo, es importante que consideremos que todas esas pérdidas de las que hablamos, y no necesariamente las muertes, sino también los ciclos que vivimos o las pérdidas que vivimos del perro, de la pareja, del cambio de casa. Todas esas son pérdidas y hay que cerrar el ciclo. ¿Cómo? Agradeciendo. La gratitud es una herramienta fundamental. Sí. Un paso antes. Si yo te preguntara, Agus, y te dijera, oye, yo quisiera tomarle la medida a mi situación, ¿sí? Así como cuando tenemos un vaso con agua y queremos medir qué tan limpio está y le ponemos ahí una pipeta, extraemos una muestra y la analizamos. Sí. ¿Cuál podría ser esa herramienta o esa indicación, ¿no? Esa manifestación evidente que pudiera estar hablándonos de que estamos lidiando con varios procesos no concluidos ni cerrados? Si te preguntara yo, ¿existe una forma? ¿Cuál podría ser? ¿Qué le podrías compartir a esta audiencia? Solamente la toma de conciencia. A veces el solo hecho de recordar y darnos cuenta que estoy amolado, que estoy sensible o que puedo estar enojado. Por ejemplo, el otro día. El mal humor, la depresión, todo esto podría ser. El enojo.
una persona estaba bien enojada y le digo, pero ¿por qué estás tan enojada? ¿Qué pasa? ¿No? Y con sus hijos y con medio mundo, y se acuerda que ese día era el aniversario de boda. Había un ciclo ahí. Y en realidad estaba enojada con la situación de ya no estar casada, ¿no? Entonces, se da cuenta y cambia, se transforma y dice, no, pues es que no tengo que estar enojada ni con mis hijos, ellos no tienen ni siquiera la responsabilidad de esto. Yo no me gusta decir culpa porque culpa me suena religioso, yo prefiero hacerme responsable. Entonces, cambia el concepto a la responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad, ya implica que está en mí y no en el otro. Porque si yo le echo la culpa al otro, la responsabilidad está en el otro y no en mí. Y el chiste es que yo me haga responsable de lo que siento, de lo que pienso, de lo que miro, de lo que veo, de lo que oiga y de mi vida. Entonces, cuando ella se da cuenta que en realidad estaba enojada por una situación que vivió, era porque era el aniversario de su matrimonio que ya había terminado. Entonces, se dio cuenta y cambió. Muchas veces darnos cuenta, podemos cambiar. Podemos decir, bueno, esto ya sé por qué, que me enojaba, pero era mi inconsciente, era un aviso de mi inconsciente. Por eso es importante estar muy pendiente de mí, de lo que siento, de todo lo que estoy viviendo para tomar y hacer estos cambios. Los ciclos biológicos memorizados es una herramienta importante que me ayuda a tomar conciencia de por qué estoy así. Es muy fácil. Si hoy tengo 54 años, me voy a la mitad de años, son 26. 22. 20, 26, 22, 26. 25 y 25 son 50, 27. Sí. 27. ¿Qué viví a los 27? Viví tal cosa y no hice duelo. ¿Qué viví a la mitad de esa edad? Viví tal cosa. Ya, ok. Y puedo entender qué me está pasando. A lo mejor ya no lo sufro y mejor, ¿no? Pero me doy cuenta que viví algo que no lo elaboré, que no lo trabajé, ¿no? Y me doy cuenta, cuando entré a la primaria, mira, no sabía que me había dolido tanto, ¿no? O que me había costado tanto trabajo el entrar a la primaria, ¿no? Y me puedo ir más atrás, ¿no? Pero a veces es suficiente porque con eso estamos reparando y sanando esa situación. Entonces es importante, estoy viviendo algo, estoy triste, no sé por qué, estoy enojado, no sé por qué, estoy viviendo algo y no sé por qué, me voy hacia atrás en el tiempo y me doy cuenta que me pasó a la mitad de mi vida y a la mitad y a la mitad hasta que llegue, hasta que yo recuerde, ¿no? Y entonces podré darme cuenta que, y muchas veces es el transgeneracional, es mi árbol, ni siquiera es mío, ni siquiera el dolor que siento es mío, o la tristeza. Hay personas que nacen tristes y que mueren tristes y nunca supieron el porqué de su tristeza. Y tiene que ver con rollos transgeneracionales, incluso de trabajo, que no encuentran el trabajo adecuado, o tienen trabajo y truenan, tienen trabajo y truenan, y no se lo explican. Y entonces, cuando van a su árbol, se dan cuenta que el abuelo tenía un trabajo, y se fugó con otra señora y les dejó de dar lana cuando consiguió ese trabajo. Entonces, mejor no tengo el trabajo o no genero ingresos a través de un trabajo. ¿Por qué? Porque entonces voy a abandonar a la familia y no quiero abandonar. El inconsciente nos habla, el inconsciente nos da mensajes y es momento de escuchar esos mensajes. A veces no nos damos cuenta, pero ayuda ese ejercicio de ir hacia atrás en el tiempo, en mi línea de vida, y a veces, si tengo la historia familiar, me podría ayudar. Tendríamos que saber de quiénes son los dobles, si es otra historia, y de eso daré información si quieren al final,
pero sí es importante que nos demos cuenta que para cerrar ciclos es importante la toma de conciencia de aquello que estoy viviendo en este momento. Y bueno, algo que ayuda mucho a retomar es cómo estoy yo en mi cuidado personal, cómo estoy yo en mi cuidado corporal, cómo estoy en la parte emocional y cómo estoy en la parte de mi abundancia. El análisis de esos tres conceptos, corporal, emocional y abundancia, cuando yo los analizo y me veo y me miro, puedo analizar y puedo generar nuevas metas dependiendo los conceptos que yo establezca en eso, ¿no? Yo utilizo una herramienta de mi hermano Juan Carlos, que le llama la pirámide de la autoestima, en la que utiliza como base el cuidado corporal, luego sigue el cuidado emocional y luego el cuidado de mi abundancia. Al estar yo en esos niveles y cuidando todo esto, me doy cuenta que yo puedo o tengo mis áreas de oportunidad, es como hacer un análisis FODA de mí y mis áreas de oportunidad las encuentro y entonces con base en eso establezco nuevas metas, establezco nuevos caminos. Y si me ha costado trabajo o hay personas que les cuesta mucho trabajo hacer ejercicio y sé que esa es mi área de oportunidad, entonces la puedo establecer. Hace poco quisiera comentarles un testimonio de una chica que me mandó un audio después de una terapia y ella tomó un curso de lealtad familiar, de Sanando mi Árbol, y luego le di una terapia y me mandó un mensaje bien lindo en el que me expresaba que había estado motivada para hacer ejercicio, que había estado lo que no hacía años que no estaba, y me dio una serie de referencias de cómo estaba y cómo esa terapia le hizo estar en ese momento, en el que la verdad tuvo un cambio importante. Yo sí quiero comentarles que es importante el apoyo, es importante la ayuda y es importante reconocer qué me está pasando a mí, qué tengo, qué siento, cuáles son mis áreas de oportunidad y establecerlas como metas. ¿De qué me sirve saber mucho de empresas, de negocios, si no lo aplico para mí? Lo tengo que aplicar para mí. Me hago mi análisis FODA. Correcto. ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? Y las establezco como metas y como estrategia, como una estrategia de negocio personal. ¿Qué quiero cambiar en mi vida? Ya no estoy contento en el trabajo que tengo. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? ¿Me tengo que preparar más? Pues me prepararé más. ¿Tengo que hacer esto? Pues lo hago. En definitiva, tenemos una responsabilidad, estimado Agus, en este asunto y creo que nos has tocado dos puntos sumamente estratégicos de atender en lo personal para poder destrabarnos en la vida energéticamente y emocionalmente y continuar con una salud, ¿verdad? Con una vida saludable, primero personal y esto interna y después se verá reflejado en nuestro exterior, lo cual, pues te agradecemos mucho, estimado Agus, que nos hayas acompañado en este programa. Les recuerdo a nuestra audiencia el programa número 16 en nuestro canal de YouTube Consultorio Empresarial Querétaro, el 16. Agustín habla sobre hablamos sobre las lealtades familiares que ha mencionado el día de hoy. Lo pueden consultar ahí, también proyectos de radio, lo pueden encontrar. Si buscan Agustín Hernández Meijueiro, lo van a encontrar ahí. Y tengo entendido inclusive, mi querido Agus, que vas a abrir 2 talleres en las próximas fechas. Si gustas, puedes comentarlo. ¿Cuándo van a ser? Gracias. Para que se pongan en contacto contigo. Adelante. Gracias. El 3 de diciembre voy a tener el del duelo. Sábado 3 de diciembre tiene un horario de 10 a 2 de la tarde. Son 4 horas. Es un trabajo de toma de conciencia y hacemos un ejercicio para hacer un cierre. Y vamos a tener el día 17, el cierre de ciclos. El día 17 tiene el mismo horario y vamos a hacer un trabajo de toma conciencia, vamos a revisar nuestros
ciclos biológicos memorizados a partir de donde estamos y tomar referencias para hacer también un cierre de ciclos pasados y del año que pasamos. Y si me das oportunidad también comento, el 10 y 11 daré en Ciudad de México el taller de lealtades familiares Sanando mi árbol. Es un taller vivencial de 15 horas, es sábado y domingo, ese sí es muy, muy amplio, muy fuerte, en donde se revisan los temas transgeneracionales. Sería importante llevar fechas de nacimiento, fechas de abuelos, de tíos, de padres, colaterales y hijos, y si tengo nietos, nietos. ¿Para qué? Pues para ver si estoy atorado en algo, qué es lo que me está atorando, ¿no? O sea, a veces es el atoramiento momentáneo, pero si nos vamos en los ciclos biológicos hacia atrás, podríamos darnos cuenta que es en el transgeneración. Buenísimo, Agus. ¿En dónde te pueden encontrar para obtener toda esta información? Me pueden hacer mandar un mensaje de WhatsApp al 55 32 33 8585, lo repito, 55 32 33 8585, y con gusto les comparto la información. Y me pueden encontrar en Centro Armos Live, es Centro Armos con H y acento en la O y Live, ¿no? Ahí estoy en Facebook, estoy en YouTube en Centro Armos, ahí tengo mi canal, yo realizo entrevistas a diversas personas, pero también tengo programas en donde hablo yo del árbol y ciertas cosas, y de las terapias que doy, etc. Ahí estoy. Magnífico, estimado Agus, pues te agradecemos tu tiempo y estamos absolutamente convencidos que este fue un gran programa de mucha utilidad para nuestra audiencia. Yo soy Alejandro Juárez, este programa es Consultorio Empresarial Querétaro, todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. Gracias, estimado Agus, por tu tiempo y tu conocimiento. Muchas gracias. Es valiosísimo y estamos entonces en comunicación, nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Hasta pronto.